Hola, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día a vos y a toda la audiencia. ¿Hay una diferencia ahí entre un estado temporal, entre, che, estoy deprimido, me pasó algo, y un cuadro de salud como puede ser la depresión? Sí, por supuesto que hay una diferencia y hay que poder distinguir lo que llamamos un episodio depresivo a un diagnóstico clínico, ¿no? Podemos transitar momentos de profunda tristeza por diferentes situaciones de vida, por ejemplo, duelos, o no sé, un despido laboral, una ruptura de pareja, y hay que validar esa tristeza, ¿no? Pues son situaciones de vida donde es esperable que nuestro estado de ánimo se deprima en términos de, no de clínicos, sino se deprima, sino que disminuya, ¿no? Digamos, de que ya no tengamos las mismas ganas de hacerlo de siempre, de que por ahí estemos como más hacia adentro, digamos, la función biológica de la tristeza justamente tiene que ver con eso, con invitarnos a la introspección y a estar en un momento de silencio, pero porque hay una situación desencadenante de este episodio, ¿no? Ahora, cuando este episodio es persistente, es decir, se prolonga en el tiempo durante semanas, incluso meses, bueno, ahí ya estamos pensando quizás en algún cuadro clínico que tenemos que poder diagnosticar y abordar desde la salud mental. Y cuando digo abordar desde la salud mental me refiero desde la psicología y también desde la psiquiatría. ¿Puede suceder esto que yo marcaba en el inicio? Gente aún que te quiere mucho, que cree estar haciéndote bien, que te diga, dale, vamos, fuerza, ánimos, tenés que salir y generarte ahí un perjuicio con eso. Sí, obviamente que son comentarios, son charlas, conversaciones que se entienden que son desde la buena intención, desde la necesidad de colaborar y ayudar a la mejoría de esa persona, pero la realidad es que el mensaje oculto que tienen estos dichos es invalidante, ¿sí? Es como que, bueno, si vos tenés la economía resuelta, si tenés tu familia bien, si tenés todos los aspectos de tu vida bien, parecería que no hay motivos, ¿no?, para sentirse deprimido, triste. Entonces cuando escuchamos un comentario que dice, pero bueno, dale, si tenés todo, ¿por qué no aprovechás? Mirá, tenés todas estas oportunidades, mirá, te salió todo esto, no podés no estar feliz. Lo que estamos escuchando en realidad es que esa persona, con buenas intenciones y con la necesidad de apoyarnos, en realidad lo que hace es invalidarnos en lo que nos pasa, en nuestra tristeza, en nuestra situación de depresión, ¿sí? Entonces, por ahí no es tratar de ayudar a que la persona encuentre excusas para estar mejor, sino entender por qué está así, qué es lo que necesita esa persona, ¿sí? Porque a veces puede ser que este estado de ánimo deprimido o esta depresión clínica no se desarrollen inmediatamente luego de una situación. A lo mejor es algo que sucedió en algún momento, supongamos duelos, en algún momento, que en ese momento no había espacio, digamos, en cuanto a la disponibilidad de agenda o a la disponibilidad subjetiva para transitar esos duelos, y muchos años después, cuando el ritmo de vida cambia, cuando la persona ya encuentra por ahí otra disponibilidad de no estar sosteniendo a nadie, de no tener que ocuparse de un otro, sino de sí mismo, ahí recién aparece esta sensación o este episodio. Entonces, por más que uno vea desde afuera que la persona tendría la vida resuelta, digamos, entre muchísimas comillas, a veces lo que está sucediendo es mucho más profundo que lo inmediato, ¿sí? Es mucho más allá de el trabajo estable, de la familia unida, de buenas condiciones de salud, y a veces tiene que ver con algo que sucedió hace mucho tiempo. Entonces, por ahí, si bien, insisto, se entiende que muchas de estas intervenciones tienen que ver con la buena intención, con el acompañar, con el ayudar, terminan siendo invalidantes. Entonces, por ahí abrir la pregunta de, che, ¿qué necesitas ahora? ¿Y qué te está pasando ahora? ¿No? Para que esa pregunta pueda derivar en, quizás, que esa persona busque ayuda terapéutica, ¿sí? Porque si yo le digo a la persona, no, bueno, pero tenés todo resuelto, no tenés por qué estar mal, no estoy abriendo el espacio para que se plantee la pregunta de que esto puede no estar bien o no ser tan esperable, ¿sí? Y lo problematice y busque ayuda. Sí o sí, siempre hay que recurrir a un profesional, Micaela. Sí, en las cuestiones de depresión clínica, ¿sí? Hago esta distinción porque, a ver, un duelo, como decía antes, es muy esperable que nos entristezca, ¿sí? Obviamente va a depender de qué vínculo tenía yo con esa persona, digamos, qué cercanía había y demás, pero siempre un duelo va a ser esperable de cierto monto de tristeza, un despido, una ruptura de pareja.
Ahora, cuando la depresión es clínica, sí es necesario un abordaje terapéutico, profesional, con matrícula, digo, eso también es algo que estamos hablando mucho desde el colegio, donde en estas situaciones la persona se encuentra en un estado de vulnerabilidad. Sí, no, te lo pregunto porque a veces es muy complicado. Es complicado en cuanto a los tiempos que tiene uno, el acceso a una consulta. No son consultas económicas que todas las obras sociales puedan cubrir. En los centros públicos, en sanatorios, en los hospitales, centros de salud, tampoco es muy accesible, ¿no? Planteo eso, como que veo a veces casos que lamentablemente no tienen abordaje porque está el factor económico impidiéndoselo. Sí, hay barreras de acceso a la salud mental que tienen que ver con cuestiones de política pública, como vos decís, que en los centros de salud, en los hospitales hay largas listas de espera. La realidad también es que quienes ejercemos la psicología clínica desde el ámbito privado también estamos con cierto colapso de turnos, y esto también tiene que ver con que ha aumentado muchísimo los diagnósticos tanto de ansiedad como de depresión en esta última era, digamos, en estos últimos años, sobre todo después de la pandemia, se han incrementado muchísimo estos diagnósticos. Entonces, también quienes ejercemos de la clínica privada nos encontramos un poco colapsados de demanda o de turnos, que es legítimo lo que decís, son dificultades de acceso. Yo siempre lo que invito a pensar es que hoy el mínimo ético establecido por el colegio es de 29.000 pesos. Hoy con 29.000 pesos no se nace en un bar y te tomas una cerveza, una limonada o lo que sea, ¿sí? Entonces, poder pensar, hacer un cambio en poder pensar que el gasto, entre comillas, el gasto en salud mental, en un psicólogo, en un psiquiatra o psicóloga, no es un gasto, sino que es una inversión en salud mental. Sí, completamente. No es lo mismo que ir a un bar a comerme una pizza y tomarme algo, ¿sí? Eso sí es un gasto. Entonces, si yo tengo la disponibilidad de hacerlo, ¿por qué rescindir? ¿Por qué prescindir del acceso a las cuestiones de salud? ¿Sí? Insisto, hoy el mínimo ético establecido por el colegio es de 29.000 pesos. Y con ese dinero, tranquilamente, se ven los bares llenos, los fines de semana y demás. Entonces quiere decir que hay alguna disponibilidad económica. Pasa por la decisión de cada uno de decir, bueno, ¿dónde invierto este dinero, no? Micaela, ¿cuándo es un caso de psicólogo y cuándo de psiquiatra? ¿O siempre es de psicólogo y ustedes derivan al psiquiatra? ¿Cómo es eso? No, en realidad eso va a depender del criterio profesional de psicólogo o de psiquiatra, porque también es real de que muchas personas acceden solamente a psiquiatría y no psicología. Eso va a depender del criterio profesional. En cuanto a mi postura personal, yo entiendo que las personas somos un todo, ¿sí? Eso significa que la cuestión biológica, la cuestión social, la cuestión subjetiva, no las podemos entender por separado, ¿sí? Entonces es necesario un abordaje integral en ese punto. La realidad es que para mí es imprescindible hacer un abordaje integral sin que eso signifique una medicalización innecesaria, ¿sí? Que nosotros o nosotras, digamos, desde la psicología derivemos a psiquiatría no quiere decir siempre que va a terminar en una medicación. A veces es una evaluación y el profesional dice, bueno, no, este caso no es para medicación, seguir con psicoterapia o aumentar las sesiones, digamos, la frecuencia de las sesiones, y se continúa por ahí, ¿sí? Pero a mí me parece que el trabajo en conjunto, interdisciplinario, entre psicología y psiquiatría, son discursos que tenemos que estar acompañados. Insisto, habrá situaciones donde es necesaria una medicación y habrá diferentes tipos de medicaciones, es decir, hay medicaciones que son esporádicas, digamos, de un determinado tiempo, no de toda la vida, y hay otros cuadros que son más complejos y que van a requerir medicación más tiempo o más de una medicación incluso. Eso ya es criterio de él o la psiquiatra que evalúe la situación. En mi posición personal, yo creo que el diálogo entre la psiquiatría y la psicología es fundamental, independientemente después de eso derive una medicación o no. Sí, por suerte la medicina, la psicología avanzan constantemente y también muchas veces nosotros escuchamos aquí a nuestra nutricionista que hay casos en los que te das cuenta que te falta algo en tu alimentación, es un bajón de ánimo que con un poco más de ejercicio físico, de movimiento se supera, ¿no? Hay terapias que se van complementando
para salir de un cuadro de depresión, ¿no? A veces que puede llegar, entiendo, a parecer muy severo, y con algunas medidas complementarias, algunas terapias complementarias, por ahí es más fácil de superar. Sí, sobre eso antes había empezado a introducir una idea. Siempre, sobre todo en situaciones clínicas complejas, siempre hay que buscar un profesional que esté matriculado o matriculada en el colegio profesional, en nuestro caso de la psicología, o en el colegio profesional de la medicina, ¿sí? Hoy en día hay muchísimas intervenciones que no están reguladas éticamente, deontológicamente ni legalmente, y que si bien algunas personas pueden verse beneficiadas por estas intervenciones, la realidad es que también hay muchas que padecen consecuencias más graves aún del cuadro clínico que tenían. Entonces, el cuidado de la salud mental también tiene que ver con poder asistir a profesionales que estén matriculados o matriculadas en un colegio, porque eso nos da cuenta de que hay un respaldo para el paciente en realidad, ¿sí? Porque ese paciente, si sufre de alguna intervención que es iatrogénica, de una intervención que empeoró su cuadro, que no fue saludable, que no respetó la autonomía del paciente, todos los criterios éticos que tenemos, ese paciente tiene dónde recurrir, que es al Tribunal de Ética de nuestro colegio. Pero si va de un profesional de alguna otra de las terapias alternativas, como se le dice, o intrusivas, como legalmente corresponde el nombre, no hay una matrícula ahí habilitante, por lo tanto no hay protección para esa persona, ¿sí? Entonces la recomendación es siempre buscar a alguien que esté matriculado o matriculada en el colegio profesional. Dicho esto, cuando yo antes decía de que hay que realizar una evaluación integral de esa persona, la realidad también es que hay muchos síntomas que son físicos, ¿sí? Claro. Como por ejemplo tiroides, que implican un estado de ánimo disminuido. Entonces, por eso hay que poder charlar, como decía yo antes, entre las interdisciplinas, para poder dar cuenta de cuál es el diagnóstico real de esta persona, ¿sí? Porque un mal diagnóstico nos lleva a malas intervenciones, y malas intervenciones nos llevan a resultados indeseables para la salud mental. Entonces, poder realizar, por ejemplo, que un psicólogo, una psicóloga indique la consulta con un médico clínico para que se haga toda una batería de análisis, por ejemplo, es una intervención terapéutica, porque lo que buscamos es que desde lo físico descartar todo tipo de estímulos que generen la depresión clínica en este caso, para poder abordarlo desde lo psicológico, ¿sí? Porque si nosotros trabajamos con un estado de ánimo deprimido que es por tiroides, nunca vamos a resolver eso, porque la tiroides necesita de una intervención específica médica. ¿Se entiende? Sí, Entonces, desde ahí es que apostamos a una evaluación integral de la persona, acompasando de alguna manera todos estos discursos de las otras disciplinas, sea de la nutrición, sea de la psiquiatría, sea de la medicina clínica, sea de la cardiología también, ¿sí? Insisto, no podemos separar la psiquis, es decir, la vida mental de las personas, de su vida física. Claro. ¿Sí? Entonces, si entendemos que esto es un todo, vamos a poder ser más asertivos y asertivas en cuanto a qué diagnóstico brindamos y por consiguiente qué intervenciones realizamos en el espacio terapéutico. Micaela, gracias por estos minutos. No, por favor, un placer, a disposición. Muchas gracias. Hasta luego.